Nuevamente con ustedes. Hoy estaremos hablando de lo que es el sentido de visión. Bueno, en el pasaje que nos estaremos ocupando es en Isaías, en el capítulo 6. Los momentos en los que Isaías empieza este capítulo nos habla de una crisis personal, social y nacional. Empieza diciendo que fue en los días en que el rey Usías había muerto. Usías fue un gobernante que estuvo por 52 años. Usías había funcionado bien como rey, pero ya al final de su vida, de esos 52 años, algo le pasó a Usías porque quiso entrar al templo y quiso hacer una función sacerdotal, y la escritura dice que se llenó de lepra y de eso mismo murió. Todos esos años la nación había estado siempre tironeándose entre desviarse de los caminos de Dios, y los tiempos eran muy difíciles. Demandaban una visión que enfrentara las condiciones de la nación, de su decadencia espiritual, con un futuro de juicios que se avecinaban, y que Isaías estaba consciente de todo ello, en los que Dios podía librarlos de sus pecados. Pero Isaías aquí, en esta ocasión, él lo primero que adquiere es un sentido de la necesidad, una visión de las personas. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Usías había muerto, decíamos hace un momento. La condición de Judá era obstinada por vivir siempre contrarios a los caminos de Dios. Solo se acarreaban juicios contra ellos mismos. Eran una nación dura. Isaías era consciente del juicio que se avecinaba y era consciente de los problemas. Se interesaba por ellos, la condición y resultado que vendría como consecuencia de sus pecados a aquella nación. Nosotros estamos viendo un tiempo difícil, pero muchas ocasiones no somos conscientes de la necesidad. O sea, el mundo está girando, muchas cosas están pasando, pero estamos ensimismados en nosotros y la necesidad que hay. No tenemos un sentido de la necesidad, ¿verdad? En la necesidad que otros tienen. Nosotros estamos con una actitud de sálvese el que pueda, ¿verdad? Y nosotros estamos bien y cada quien que le haga como quiera. No, Isaías estaba consciente de ese sentido de necesidad. ¿A dónde acudió Isaías? Acudió al templo. Acudió donde él encontraba la respuesta, tal vez recordando las palabras de Salomón, ¿verdad? Que dijo que cuando el pueblo tuviera un problema acudiera a aquella casa, porque el oído de Dios iba a estar inclinado ahí. Pero ¿qué pedía Dios? Que se arrepintieran, que confesaran sus pecados y se convirtieran a él. Dijo: cuando ustedes tengan peligro de ser librados, ¿verdad? De peste, de hambruna, peligro de ser conquistados. Él está invitando a la nación a que vayan y se humillen ahí, ¿verdad? Está segundo libro de Crónicas, capítulo 7-14, ¿verdad? Si se humillara mi pueblo sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí nos hace una invitación de la actitud que debemos de tomar para que nuestra tierra sea sanada. Bueno, también podría ser por convicción propia. Isaías está acudiendo a quien puede resolver la situación. Está acudiendo a quien puede dar una respuesta ante las inquietudes y el sentido de la necesidad, la urgencia que él está viendo, la condición del pueblo, la condición de Judá, la condición de una nación, ¿verdad? Es Isaías el que se presenta ante el Señor. Dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Un trono en el cielo que solo pertenece a Dios. Él acudió al trono, donde está la autoridad del universo, donde solamente Dios ocupa ese trono. Aunque el hombre crea que él puede ocupar un trono, es una gran equivocación. En ocasiones nosotros pensamos que no hay lugar ni a nadie a quien tenemos que responder en el universo, ¿verdad? Por nuestras acciones. Pero la autoridad es Dios, un trono alto y sublime. Dios es honrado y dignificado, y nadie es como Él. Él es por sobre todo trono, todo dominio, toda potestad, todo principado, todo lo creado. Él es por sobre todas las cosas, aunque el hombre en su condición piense que no tiene que darle cuentas a nadie. Capítulo 6, versículo 2-4 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con las 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El acudir a Dios y clamar a Dios en el momento de necesidad trajo la presencia de Dios y la adoración. Esto es un factor importante cuando nosotros queremos buscar de Dios. En momentos de necesidad, ¿a quién vamos a acudir? Dígame. Isaías hizo lo correcto, acudió a Dios, acudió al trono de Dios en el que tiene toda la autoridad. Y eso hizo posible que unos seres angelicales hicieran un ambiente de adoración, y empezó una adoración verdadera y real, una adoración por estos seres angelicales. Los serafines
Se habla de los serafines en una traducción que se dice que son los que arden. Y cómo no, pues están delante del trono de Dios, el fuego de Dios, ¿verdad? Es algo espectacular, es algo fuera de sí, pero ellos son ahora los que están originando una adoración. Con sus 6 alas, ellos dicen que con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies. Eso habla de una actitud de humildad. Aunque eran seres creados, que no había pecado, ellos eran capaces de dirigir su mirada a Dios, y por eso se cubrían. Y tenían 2 alas con las que volaban. Y esto nos habla, ¿verdad? Nos habla que ellos estaban listos para caminar, para obedecer, para ponerse en marcha, para servir. La adoración debe ser la mayor actividad luego del servicio. Primero es adoración, luego es servicio. Estos seres se dedicaban a adorar, pero lo hacían de tal manera que su adoración llenó de humo todo el templo con la gloria de Dios. Esto hizo temblar los quiciales de las puertas del templo. Bueno, ¿cuál es la necesidad que nosotros podríamos sentir? ¿Somos conscientes que hay gente con una grande necesidad a su alrededor? Pero a lo mejor no somos conscientes de ello. Y nosotros tenemos que sentir y ver esa necesidad. Y tenemos que ir solo a aquel que está en el trono, que tiene el poder y la autoridad, que Él es el que nos lleva siempre, ¿verdad?, a más. Tenemos que buscar su rostro y así adorarle con humildad, con obediencia y con servicio. Un sentido de visión también es un sentido de su condición propia. Tuvo un sentido de la necesidad de la que lo rodeaba, no fue ajeno, no fue indiferente, pero también aquel ambiente generó un sentido de su condición propia, una visión de su propia naturaleza. Entonces dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Tenemos que ver la necesidad primero, ¿verdad? Reconocer su poder ahí en el trono de autoridad. Tenemos que entrar en una adoración. La adoración nos va a llevar a una obediencia y servicio. Nos hace ver nuestra condición de pecadores. Se miró pecador con un pueblo pecador ante la gloria que generaba y aquella alabanza y aquellos seres, ¿verdad?, que estaban en una adoración. Isaías se dio cuenta que estaba muy lejos de ser como Dios, ni siquiera como los ángeles. Él miró su pecado y miró el pecado del pueblo. Era hombre de labios inmundos, debía morir porque había visto a Dios. Entre más se exponía a la presencia de Dios, más veía el mal, más veía su condición, su estado, su humanidad caída y depravada. En Job 42, 5, 6, cuando Job se encuentra con Dios, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. En Lucas 5, 8 tenemos el caso de Pedro. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Isaías está hablando que por naturaleza sus labios son inmundos, llenos de lisonjas. Nuestros labios por naturaleza también están llenos de lisonjas y dobles intenciones. Mentimos, nuestros labios están llenos de orgullo, nuestros labios, palabras son violentas, son como espadas que hay en nuestras bocas. En el Salmo 59, 7 dice: he aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Una obra, ¿verdad?, interesante es la que Dios hace en nuestras vidas cuando su presencia llega y empieza a hablarnos de algo interno, una visión interna, una obra interna, ¿verdad? El profeta estaba viendo interiormente, se estaba viendo a sí mismo que era un pecador. Cuando el Espíritu Santo llega y nos da luz de la palabra, la presencia de Dios hace que veamos nuestra condición. Se cumple lo que dice la Escritura: no hay ni siquiera uno justo, y nos vamos a dar cuenta que mientras no hay esa iluminación, la gente no siente la necesidad de arrepentimiento, no siente la necesidad de ser perdonado. Entonces sigue diciendo: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una obra, o sea, no solamente veía, ¿verdad?, su condición, sino que la obra de Dios ahí también
se realiza y se lleva a cabo. Ahora, en medio de aquel ambiente de adoración, una verdadera adoración que está generando un sentido de la necesidad, pero también un sentido de la condición propia. Ahí en aquella adoración, ¿verdad? Los ángeles aquellos, los serafines, le ministraron. Claro que el carbón estaba calientísimo. Aquel serafín tuvo que tomar unas tenazas y tocó sus labios, ¿verdad? Tomaron aquel carbón encendido, tocaron sus labios, pero algo maravilloso pasó. Le quitó lo inmundo de sus labios, le quitó la culpa y limpió sus pecados. Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. No solamente nos quita culpas, no solamente limpia nuestro pecado, también nos da una nueva naturaleza, nos da una regeneración espiritual interna. Isaías fue tocado de tal manera, él transformó aquel hombre, ¿verdad? Aquel fuego encendido en su interior se vino a posar en él. Isaías fue transformado. Aquel fuego fue encendido también dentro de él. Era otro Isaías con una visión correcta de sí mismo. Ya no se sentía más que nadie. Ahora él sabía su condición delante de Dios. Bueno, Dios no puede tratar con nosotros si primero no trata con nuestra naturaleza pecadora, donde hay que reconocer que Él es por sobre todas las cosas. Nuestra necesidad y condición de pecadores tiene que ser reconocida ante Él. Esto nos da un sentido de compromiso también. Estar en la presencia de Dios en una adoración así, ver la necesidad, ver nuestra condición también genera un compromiso. Batallamos para comprometernos con Dios, pero cuando una situación así, una verdadera adoración, cuando la presencia de Dios está, cuando nosotros somos conscientes de nosotros y con humildad nos postramos delante de Él, nos vamos a dar cuenta que Dios es todo en todas las cosas y va a generar dentro de nosotros un sentido de compromiso, una visión de lo que es nuestra misión de cada uno ante Dios. Capítulo 6, versículo 8 al 10 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Un ministerio muy castigado, ¿verdad? Le están encomendando, ¿verdad? Él se está comprometiendo con una nación que iba a ser dura, no iba a ser nada sencillo lo que él esperaba. La condición de Judá, la condición de sí mismo, la adoración, lo llevaron a comprometerse en una misión donde su vida tendría que ser aplicada, donde él iba a hacer su vida, aquel compromiso, ¿verdad? De estar hablando, ¿verdad? A una nación que no quería oír, que no quería ver, no quería entender, que su corazón estaba engrosado, ¿verdad? Era una nación dura, pero él estaba haciendo un compromiso con Dios. ¿Qué es lo que genera el compromiso en nosotros? Bueno, la presencia de Dios, un ambiente de adoración de su presencia, la conciencia, sí, de cuál es nuestra condición, estar conscientes de ello. La pregunta de Dios: ¿a quién enviaré? Es extraña esa pregunta, ¿verdad? Él espera una respuesta voluntaria. Él desea respuestas voluntarias de corazones rendidos a Él, sí, deseosos de servirle. ¿Quién irá por nosotros? Es la otra pregunta. La respuesta de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué creó esta clase de compromiso en la vida de Isaías? Estaba primero en su presencia. Conoció y aceptó su propia pecaminosidad. Conoció la necesidad de su pueblo. Él conocía la necesidad por la palabra de Dios en la nación. Había sido tocado por el fuego de Dios. Aceptó la condición de lo que sería su ministerio. Heme aquí. Le dijo: id. Isaías fue. Tuvo que andar, tuvo que caminar. Heme aquí. Él nos dirá: ve, anda, hazlo. Aunque oigan y no entiendan, vean y no comprendan, ni se conviertan, ni hallen para ellos sanidad y su corazón se engrose, para que no vean ni escuchen, ni su corazón entienda, ni se convierta. Ve y hazlo. Es el tiempo, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que emprender también una misión. Heme aquí. Tal vez nos encontremos con la indiferencia y la apatía, pero no importa. Tenemos que tomar el reto, comprometernos. Heme aquí también, Señor. Envíame a mí. La otra pregunta que hay aquí, la otra propuesta que se hace, o la primera pregunta que se hace es: ¿y cuál será el tiempo de duración? ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Quedaría un remanente, ¿verdad? Este mensaje tiene que ver con un Dios alto y sublime, que nos da el poder
poder de enfrentar los problemas y preocupaciones con una visión diferente de la necesidad de nosotros mismos, de la misión que debemos desempeñar. Cuando uno dice, heme aquí, yo no sé si usted está consciente de esa respuesta, ¿verdad? Si usted dice, heme aquí, entonces quiere decir que le puede decir, anda, camina, obedece, haz las cosas. Pero a veces decimos, heme aquí y nos quedamos donde mismo. No es así, ¿verdad? Esta situación. Seamos conscientes de la condición de las gentes, de la nuestra. Adoremos a Dios ante el trono de su autoridad. Hagámoslo con reverencia, con júbilo. Comprometámonos con la visión de Dios. Sirvamos, hablemos a otros. O sea, tenemos un compromiso de mostrar a Jesucristo en nuestras vidas y a través de nuestras palabras que la necesidad, que su presencia genere una visión de adoradores, conscientes de nuestra condición de pecadores dependientes del Señor. Comprometámonos con la visión de nuestras familias, amigos y personas con las que tengamos contacto. ¿Quién irá? Es un tiempo donde la familia, ahorita, la pandemia no lo hemos entendido nosotros. Tuvimos contacto con nuestras familias. ¿Cuánto se aprovechó para que ellos conocieran del Señor? Estuvimos encerrados o mucho contacto con familiares, pero tal vez nuestros labios se callaron. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Qué responderemos? A responder, decir, aquí estaremos dispuestos a caminar, a obedecer. Entonces, manos a la obra, ¿verdad? Tenemos que tener ese sentido, ¿verdad? De visión de la condición de la gente, de visión nuestra, de visión de la misión que nos toca. Que el Señor le bendiga abundantemente. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sean con todos ustedes. Dios les bendiga a todos.